Vamos a buscar en el capítulo número 2 del libro de los Efesios, que es lo que vamos a estar discutiendo en la noche de hoy. Así que por favor, antes de que sigamos dando lata aquí, vamos a buscar el capítulo 2 del libro de los Efesios y vamos a leer la amorosa palabra del Señor. ¿Qué pasó? Yo me veo en la pantalla final. ¿Tú te ves en la pantalla, minuto? Para que vamos a leer la amorosa palabra del Señor, hermanos, juntos en armonía, aquí usted y yo. Efesios capítulo 2. Mira acá, la Nancy escribió Express Mall 1984. Nancy, te voy a decir algo con mucho amor. Bájale, que el 84, mira. Mira lo que dice el 84. Dice que el 84 tú te graduaste de Kindle. Di la verdad. Dios los bendiga, hermano. Efesios capítulo número 2. Vamos a leer los versos que comienzan desde el primero para que podamos introducirnos en la discusión o en la exégesis de la carta que se le escribiera a la iglesia que está en Éfeso. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, mi hermano Danisa escribe que doña Goyita tiene 97 años. Hermano, la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra. Y doña Goyita parece que honró a sus padres de una manera tan extraordinaria, que Dios le regaló 97 y contando, ¿verdad, Vanessa? 97 y contando y subiendo, porque yo sé que Dios la va a bendecir de manera extraordinaria. Vamos a seguir, ahí está mi hermana Wildadia entonces, y que de Kindle pregunta. Hermano, la palabra del Señor dice de la siguiente forma en Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. No lo olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, pero ahora son llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre ellos quedó destruida.
Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de Él. Ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Regálenme un minuto para tener una palabra de oración y entonces comenzamos con la discusión del capítulo número 2 de la carta de los Efesios. Amantísimo Rey de Reyes y Señores, Señores, te damos gracias en esta extraordinaria tarde que tú nos has regalado, en la cual podemos venir delante del trono de tu gracia con gozo a ofrendar nuestra vida, nuestra sabiduría, nuestra mente, nuestros pensamientos y a ponerlos delante de tu presencia para recibir el conocimiento extraordinario de tu palabra, pues esa es esta, la única que cuando se lee el autor siempre está presente. Gracias, Señor, por tu palabra. Abre nuestro entendimiento para poder comprender los misterios de ella y sobre todas las cosas permite que sea sembrada en lo profundo de nuestro corazón y germine para la obra de tu santo nombre. Te doy gracias por mis hermanos que se conectan con nosotros y comparten en esta noche, y te pido que de una manera extraordinaria tú les bendigas, Señor, y abra las ventanas de los cielos sobre cada uno de ellos para que puedan resistir, como dice tu palabra, en el día malo o en el día difícil. Te amamos, Señor, esperamos en ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo hemos orado, dándote la gloria, Señor. Amén y amén. Bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar entonces la discusión del capítulo número 2 de la carta de los Efesios. Y cuando leemos el capítulo 2, lo primero que nos encontramos en el capítulo 2 es una imagen un poquito difícil de trabajar o difícil de digerir, en la cual yo les pongo ahí una imagen medio feíta, no les va a gustar mucho, pero el apóstol Pablo hace un señalamiento en el capítulo número 2, que todos y cada uno de nosotros estábamos muertos por la desobediencia. Y usted se va a imaginar y usted va a decir, wow, pero empezando esta carta, después de las cosas tan lindas que hablamos en el día de ayer, después de las cosas que hemos podido discutir, que se encuentran sumergidas dentro de esta carta, las invitaciones espirituales, el apóstol Pablo en el segundo capítulo, ya entrando en una discusión más plena con la iglesia de Éfeso o con las iglesias que reciben esta carta, les deja claro que la realidad de nosotros es que había sobre nuestras cabezas un sello de muerte por la desobediencia. Y entonces usted tiene que hacerse la imagen o hacerse la pregunta, ¿por qué estos primeros 3 versos introducen en el capítulo número 2, después de una salutación tan espiritual, el concepto de la muerte que habita en la desobediencia? Y es que esto no es un tema muy aislado del judaísmo de los siglos anteriores a el tiempo bíblico. El judaísmo entiende, porque desde el libro del Génesis, desde la preparación de la Torá, desde los primeros capítulos del Génesis, se nos enseña a nosotros la relación que guarda la palabra desobediencia con la muerte, y en cómo dentro de las sagradas escrituras de Israel nosotros nos damos cuenta cómo también guarda una vital relación la palabra obediencia con la vida. Para el israelita que lee el texto antiguo, que lee el texto sagrado del Pentateuco o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, se da cuenta que hay una relación, una correlación muy fuerte, una unión muy firme entre la obediencia y la vida y entre la desobediencia y la muerte. De manera tal que cuando usted lee los textos sagrados se puede percatar que las 10 plagas de Egipto vienen por la desobediencia del faraón y no permitirle al pueblo caminar en libertad. Usted va a ver que el libro de Jueces, completito el libro de Jueces, de arriba abajo, va a estar lleno de experiencias donde el Señor le muestra al pueblo que haciendo lo malo delante de los ojos de Dios adquieren castigo. Lo que se ganan a sí mismo es castigo.
Pero cuando su corazón vuelve a Jehová, Dios levanta jueces, Dios levanta libertadores, Dios levanta grandes héroes de la fe que desarrollan planes de bendición para que el pueblo, aún en medio de las calamidades que se le presentan, pueda salir airoso al final del día. Entonces el apóstol Pablo, que es un judío de nacimiento, que se ha convertido en ese camino a Damasco, que tiene una experiencia reveladora con Jesucristo, sabe que no hay manera de divorciarse de la culpa y la muerte que acarrea la desobediencia. Mucho más aún cuando él tiene un encuentro con el Cristo de la gloria y se da cuenta que su religiosidad lo estaba a él invitando o proyectando a deshonrar a Dios, pues pensando que estaba haciendo las obras del cielo, se encuentra con el Hijo de Dios y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Sobre el apóstol Pablo, dentro de su mente, dentro de su teología espiritual, dentro de ese imaginario teológico, no hay manera de divorciarse de estos términos antiguos testamentarios donde la muerte se correlaciona directamente con el asunto de la desobediencia. Y totalmente tratando de explicar la conceptualización antiguo testamentaria del judío de los siglos anteriores a la vida de Jesús y de los posteriores a ellos, nosotros tenemos que ir directamente, sin más ningún preámbulo, a Génesis capítulo número 2, para que nosotros comencemos a ver desde las Escrituras cómo se correlacionan, escúcheme bien, cómo se correlacionan los términos de desobediencia y de muerte. Y en Génesis capítulo 2, verso 17, Génesis 2, 17, se nos enseña, para darle contexto a usted, hermano, que en la historia primaria de la creación, donde Dios le está introduciendo o explicándole o enseñándole o presentándole a Adán y Eva los parámetros o los límites de la convivencia en el paraíso, Dios le muestra el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y en Génesis capítulo 2, verso 17, la palabra dice que Dios le dijo a Adán: excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues si comieres de su fruto, sin duda morirás. Y usted se puede imaginar, porque usted es un lector competente, que de la muerte que Dios está hablando no es la muerte que usted y yo experimentamos si nos falla cualquier órgano o si pasa cualquier situación dentro de nuestro sistema respiratorio, como está pasando en esta pandemia de hoy. Pues cuando la serpiente antigua entra al paraíso y trata de engañar a la mujer, le dice: no te vas a morir nada, no te vas a morir nada, por el contrario, si comes de este árbol vas a ser igual a Dios. Y no hay manera de ser igual a Dios, hermano. De manera, digo esto con respeto, no importa cuánto usted ore, no importa cuánto usted ayune, no importa cuánto usted lea la Biblia, Dios va a seguir siendo Dios y usted va a seguir siendo su creación y yo voy a seguir siendo su creación. Que somos a su imagen y semejanza, sí, pero seguimos siendo obra de sus manos, su creación, y Él seguirá siendo Dios porque así está escrito en su palabra de vida. Ahora, ¿por qué usted se puede hacer esta imagen? Vuelvo y les repito, porque cuando el enemigo de las almas se introduce en la historia primaria de la creación, con lo que trata de engañar o seducir a Eva es con el pensamiento de que no vamos a experimentar ninguna muerte física cuando comamos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que pasa es que Dios estaba señalando a su creación para vida eterna y no para muerte. Y en este contexto, la muerte que acarrea el comer del árbol del bien y del mal no tiene que ver nada con el desplomarse físicamente en el lugar que tú estás, sino con destruir la relación entre la fuente de vida y aquel que ha sido creado. En pocas palabras, Dios le está diciendo a Adán: este es el parámetro de la bendición, si tú me obedeces, todo es tuyo, si me desobedeces, te vas a quedar solo. Y esa es la gran muerte a la que los cristianos le temen. Nosotros los cristianos conscientes sabemos que morir es ganancia, que cerrar nuestros ojos en nuestra estadía física, la de hoy, es una ganancia porque iríamos al cielo o a la presencia del Dios que nos compró a precio de sangre para hacernos reyes y sacerdotes en su nombre. Pero hay una muerte horrible a la que le tememos, sí, y es que vayamos a perecer sin Cristo en el corazón.
que nos toque enfrentar el día del juicio sin haber sido contado entre los lavados por la sangre del Cordero y aquellos que han sido escritos en el libro de la vida. Porque nosotros no queremos bajo ningún concepto enfrentar el día del juicio ni la muerte sin estar de parte de Dios. Por lo tanto, hay una relación directa en Génesis capítulo 2, verso 17, donde Dios le dice a Adán y a Eva: si obedeces, vivirás eternamente conmigo. Si desobedeces, entonces tu relación y la mía morirá, y el tiempo que te toque vivir lo harás sin mí. Y eso es uno de los grandes temas del Antiguo Testamento. Y yo quiero hacerle un análisis sencillo, pastoral, para que usted entienda cómo funcionan las cosas en la Biblia. Para que usted entienda cómo funcionan las cosas desde el punto de vista espiritual. Mire, el gran enemigo de las almas se le conoce en las Sagradas Escrituras como el Satán. Pero ese nombre del Satán aparece en el libro de Job. Su verdadero nombre, según el profeta Ezequiel, es el lucero de la mañana, o lucero, el ser de luz, Lucifer o Luzbel. Y la Biblia nos enseña a nosotros, mire lo que le voy a decir. La Biblia nos enseña a nosotros que fue diseñado, según Isaías 34, para ser aquel que dirigía los coros celestiales, que se paseaba entre los carbones encendidos del altar de Dios y que tenía libre acceso entre la creación y el jardín perfecto de Dios. Por lo tanto, usted tiene que asumir tres cosas importantes de la vida del Satán. Y aquí quiero que las apunte para que se las grabe. El Satán conoce a Dios mejor que tú y que yo. ¿Me entendió? Por más que usted y yo oremos, por más que usted y yo ayunemos, por más que usted y yo leamos la Biblia, encontrar o alcanzar el nivel de conocimiento que tiene el Satán de nuestro Creador posiblemente sea bien difícil hasta que la trompeta suene. Usted tiene que asumir que hoy, Dios conoce, Satanás conoce a Dios mejor que tú y que yo. ¿Qué otra cosa usted tiene que asumir? Con respeto pastoral se lo digo. Que él es un mejor adorador que usted. Que él conoce la alabanza, que él conoce la canción, que él conoce cómo se mueven los cielos cuando tú cantas, cuando tú adoras. Que él sabe cómo la mano de Dios se mueve a favor de su pueblo cuando un pueblo redimido por la sangre adora al Cordero de Dios. Cómo Dios se conmueve con la alabanza de un corazón afligido. Si él era el jefe de los adoradores, él sabe qué efecto tiene la alabanza en el cielo cuando el pueblo redimido de Dios canta gloria. Cuando el pueblo redimido de Dios canta santo, cuando el pueblo redimido de Dios canta victoria o cuando canta auxilio. Dios se mueve con poder. Pues claro, si él era el líder de la banda, sabe cómo el poder de Dios se mueve cuando su pueblo le adora. Otra cosa más, yo quiero que usted sepa que Satán es un ser preexistente a la Biblia, por lo tanto, conoce las Escrituras mejor que usted y yo. De hecho, esto es un hecho real. Cuando usted busca la Biblia en Lucas, especialmente el capítulo antes del primer milagro, pero justamente después del bautismo de Jesús en el capítulo número 4, se va a dar cuenta que lo próximo que a Jesús le pasa es que tiene que entrar al desierto para ser tentado por el Satán. Y todo lo que utiliza el Satán para distraer la mirada de Jesús o para hacerle caer en desgracia delante de Dios es pura Biblia, son puros textos bíblicos. Así que hay tres cosas que usted debe afirmar sin temor a equivocarse, y es que el Satán es un mejor adorador que usted, es que el Satán conoce a Dios más que usted y yo, y es que el Satán conoce la Biblia mucho mejor que usted y que yo. Son tres elementos con los cuales nosotros no lo vamos a poder derrotar. Él lo sabe hacer mejor que nosotros. Ahora, ¿sabe que usted sí sabe hacer mejor que él y que él no sabe hacer? Obedecer. Cuando usted obedece a Dios, usted reclama para su vida todos los cánones de vida. Cuando usted obedece la palabra de Dios y usted recibe al Espíritu Santo en su corazón y usted obedece, escúchame bien, y usted decide obedecer al Señor, usted está por encima del Satán, porque usted no necesita ni mucha Biblia, ni mucho cántico, ni muchas experiencias para obedecer y recibir las bendiciones que se desprenden en la obediencia. En esa parte, usted y yo estamos por encima del Satán y él no nos puede en esta ocasión hacer pie, ni ponernos el pie, ni de hacernos tropezar, porque en medio de la obediencia hay bendición. Yo no le estoy diciendo a usted que no cante, no le estoy diciendo a usted que no adore, no le estoy diciendo a usted que no lea la Biblia, ni le estoy diciendo que busque presencia de Dios. No le estoy diciendo eso, no me malinterprete. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que si usted quiere vencer la figura del Satán, además de cantar,
de leer la Biblia y buscar experiencias espirituales, tiene que obedecer a Dios, porque la obediencia a Dios provoca su bendición. Pastor, ¿de dónde rayo usted se saca eso? Fácil. Deuteronomio capítulo 28 es un texto sagrado que está diseñado para explicarnos a nosotros dónde se encuentran los artículos de la bendición que hay en la obediencia y de la maldición que se encuentra en la desobediencia. Yo quiero que usted vaya conmigo a leerlo y que tomemos un pequeño tiempo para hacer una reflexión corta sobre esto, porque creo que es extremadamente importante. Porque el apóstol Pablo nuevamente nos está insinuando desde el principio para que nosotros entendamos cuál es nuestra cruda realidad. La muerte es compañera vital de la desobediencia y la vida es compañera de la obediencia. Estos son unos términos que ustedes tienen que grabar dentro de su propia cabeza. El apóstol Pablo nos enseña en esa carta, los primeros 3 versos, que todo el que anda en muerte por desobediencia ha sido influenciado por el Satán. Pues es en la desobediencia donde el control de la mente le funciona al Satán y entonces le atribuye poder y dominio. Cuando usted desobedece a Dios, usted se aparta de los caminos del Señor. No se viven 2 aguas, hermano. Usted adora a un Dios o adora al otro. Hay gente que piensa que porque no están en los caminos del Señor, tampoco están en los caminos de las tinieblas. Y déjeme arreglar una cosa. La palabra dice que o están conmigo o en contra de mí. Eso dijo el Señor Jesucristo. O están conmigo o están en contra de mí. En el Señor no hay términos medios. De hecho, a la iglesia de la Odisea, que andaba ahí como titubeante, le dijo: como tienes un pie en Roma y el otro lo tienes en Pekín, yo te voy a vomitar porque no eres ni fría ni caliente. Porque tienes una vida espiritual que no es posiblemente la más correcta, pues en ese caso yo no te voy a aceptar tampoco. Entonces usted se va a dar cuenta, especialmente en estos textos bíblicos, especialmente en el capítulo 28 de Deuteronomio, donde se nos va a hacer este paralelo importante del comienzo de la Escritura, esos primeros 5 libros. Yo les digo a ustedes, Génesis 2:17 nos enseña, donde el Señor mismo le dice a Adán que hay una unidad extraordinaria entre la obediencia y la vida, y hay una unidad extraordinaria entre la muerte y la desobediencia. Pero el Deuteronomio 28 desarrolla un poquito más este tema y yo quiero compartirlo con usted. Deuteronomio 28, vamos del verso 1 en adelante. La Nueva Traducción Viviente lo escribe de esta manera: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y para no tomarle mucho tiempo, hermano, porque sé que este estudio es un poquito más largo de lo común, del verso 13 al verso 14, de este libro de Deuteronomio 28, se nos hace un listado de bendiciones que serán derramadas sobre el pueblo que obedece los decretos de Dios y no se aparte ni izquierda ni derecha, sino que ha tomado la palabra de Dios como una realidad y ha decidido obedecerla en su plenitud. Ahora, si usted y yo brincamos al verso 15, nos vamos a encontrar la otra correlación que existe entre la desobediencia y la muerte. Y dice aquí: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandamientos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y yo quiero que usted preste vital atención a esto. Le dije ahorita que del verso 3 al 14, estamos hablando de 11 versos, se nos enseñan cuáles son los parámetros o los cánones de bendición que existen dentro de la obediencia, pero ahora desde el verso 16, mi hermano, desde el verso 16 hasta el verso 68, estamos hablando de 42 versículos, se nos demuestran o se nos enseñan los parámetros que existen de muerte dentro de la desobediencia. Por lo tanto, Deuteronomio 28, hay una lista de bendiciones que hay para el pueblo que obedece y recibirá vida y prosperidad. Y hay una lista de maldiciones que le van a acompañar al pueblo que desobedece. Y déjeme explicarle esto sencillamente, para que usted no se me asuste. Desde el capítulo 28, verso 1 al verso 14,
verso 1 al verso 14, explica escúchame bien, explica cómo funciona una vida unida a Dios. Usted lee desde el verso 1 al 14, usted no va a tener ningún problema si usted obedece, porque esos son los parámetros de bendición que existen entre una persona que ha decidido vivir a los límites de Dios. Del verso 15 al verso 68, entonces se nos demuestra o se nos enseña cuáles son los límites demarcados de las personas que han decidido vivir con el Satán. ¿Lo entendió? Deuteronomio 28 nos dice el 1 al 14, si vives conmigo, este es el paquete de beneficios. Verso 1 al 14. Estos son los beneficios de vivir en obediencia. Verso 15 al 68, estas son las repercusiones si decides vivir de la misma manera que el Satán. Si ese va a ser tu compañero dentro de la desobediencia, estas son las cosas que están diseñadas entonces para tu vida. Esto es lo que vas a traer hacia ti, porque esto es lo único que el Satán provoca. El Satán provocará en tu vida muerte, el Satán provocará en tu vida encierro, el Satán provocará en tu vida tristeza, depresión, el Satán provocará en tu vida escasez, el Satán provocará en tu vida enfermedad. Sin embargo, si tú obedeces, todas estas cosas no tocarán tu morada, porque el Señor será tu escudo y tu castillo, y nada de estas cosas, ningún mal sobrevendrá sobre tu morada ni sobre los tuyos. Para hacer una síntesis, Deuteronomio 28, del 1 al 14, cómo se vive con Dios. Deuteronomio 28, 15 al 68, cómo se vive acompañado del Satán. Usted decide. Usted decide. Esto es una cosa en la que Dios no se mete, porque nos ha dado libre albedrío, y dentro de nuestro libre albedrío le ha dicho a Adán, come todo lo que tú quieras menos este árbol. El día que comas de este árbol, entonces caminarás de la mano con el Satán, porque eres un desobediente. Entonces la decisión es nuestra. O disfrutamos de todas las bendiciones que hay en el reino, o entonces vamos a caminar con el Satán. Esas son decisiones, pues, oye, que Dios no se mete en eso, que eso es una decisión completamente nuestra, y que Dios, en medio de esta experiencia, lo que nos está dando es la oportunidad de vivir en completa relación y armonía con Él. Bienvenido, bienvenido, aquí está mi hermano Mayra Villalón, bienvenida, Dios te bendiga a ti también, espero que te quedes con nosotros en el estudio bíblico de esta noche. Por lo tanto, ya yo les enseñé a ustedes que el apóstol Pablo introduce la carta a los Efesios con dos textos bíblicos que nos enseñan a nosotros cuáles son los parámetros de la vida y de la obediencia, y cuáles son los parámetros de la muerte y la desobediencia. Esos son los versos del 1 al 13. Pero entonces nos enseñan los versos del 3 al 4, del 4 al 7, que dentro de esta relación con Dios, que Dios ha creado, que ha provocado en Cristo, hay unos parámetros que provocan la vida. Ya les dije a ustedes que hay unos asuntos que provocan la muerte, la desobediencia, pero que hay otros que provocan la vida. Y yo quise compartir con ustedes cuando, esto lo utilizamos, esta imagen la que utilizamos para la discusión de Apocalipsis también, pero quiero compartir con ustedes porque es bien importante que usted sepa que si usted está contado entre los que están escritos en el libro, va a disfrutar del fruto de la vida, porque en la segunda Jerusalén, en la nueva creación, Apocalipsis 21-22, no va a haber exclusiones y vamos a poder comer de todos los frutos en la nueva Jerusalén. Ahora, hay unas evidencias internas en los versos 4 al 7 que el apóstol Pablo nos regala y nos dice que hay unos ámbitos dentro de nuestra relación con Dios que provocan vida. Número 1, la misericordia. Número 2, el amor. Y número 3, la unidad. Y la unidad no la voy a discutir mucho porque la discutimos a profundidad ayer en los últimos 15, 20, 30 minutos del estudio bíblico. Pero sí me quiero enfocar un poquito en estos dos términos que son la misericordia y el amor. La palabra misericordia, para mis hermanos amados que están escuchando este estudio bíblico, es una palabra compuesta entre miseri, que es miseria, y cardia del corazón. Entonces usted pensará que este término de misericordia es sentir miseria en el corazón, pero no es así. El término de la misericordia es el amor entrañable. Cuando el judío escucha el término misericordia, en este caso lo estamos leyendo en el contexto griego, pero cuando el judío escucha el contexto de la misericordia, es que lo amó desde las entrañas. Y se refiere al amor de una madre que lleva 9 meses el muchacho en el vientre. Y usted sabe, usted que me está escuchando, que no hay ningún muchacho malo para ninguna madre.
Ese muchacho puede ser un bandolero, tan pronto tú se le dices a la mamá que es un bandolero, y dice, no, el nene mío no. Porque tiene un amor particular, tiene un amor que es entrañable, que es desde las entrañas. Ese es el concepto de la palabra misericordia para el judío competente que está leyendo el texto. Cuando el judío competente que está leyendo el texto, y nosotros ahora que lo podemos reconocer, escuchan que en la escritura se habla de misericordia, está explicando que Dios nos ama desde las entrañas. En ese concepto hay una visión maternal de Dios porque nosotros vivimos dentro del corazón de Dios, vivimos dentro de los pensamientos de Dios, vivimos dentro del vientre de Dios, y cuando venimos a la luz, el amor que Dios siente por nosotros no es el del padre que engendra, no es del padrastro que cría, es de la madre que lleva 9 meses la criatura dentro de su vientre. Y esto es bien importante para nosotros, porque nosotros podríamos hacer entonces podemos identificar el tipo de amor con el que Dios nos ama en la manera en la que nosotros nos relacionamos con nuestras figuras paterno-filiales humanas. Y vuelvo y repito, posiblemente usted tenga un padre que sea un excelente padre y una madre que sea una excelente madre, o viceversa, una madre que no sea muy buena, un padre que no sea muy bueno. Pero estos términos son globales, ¿verdad? El amor de una madre es básicamente ciego, ¿verdad? Es bien difícil que una madre abandone a sus cachorros, o que cierta clase de desprecio por sus cachorros, no importando su fortaleza y debilidades. De hecho, las madres muchas veces tienden a tener cierta preferencia por los cachorros más débiles, porque saben que sin la afluencia o la presencia de la madre no pueden sostenerse en la vida diaria. Por eso, a mis hermanos que me están escuchando, y digo esto con amor, esto es un relajo pastoral, no se me vaya a asustar, pero le digo esto con amor. Si usted tiene algún hermano mayor o menor que su mamá lo prefiere a usted, entienda que es un poquito más débil y su mamá le puede dar a usted más libertad, pues porque el muchacho solo no lo puede hacer, ¿entendió? Así que si usted se siente en algún momento de su vida que su mamá tiene algún tipo de favoritismo con alguno de sus hermanos y no con usted, entienda que es un instinto maternal en el cual ella reconoce cuáles son los más fuertes y cuáles son los más débiles, y ha decidido, ¿verdad?, operar de esa manera. Si usted es el preferido de mami, entonces usted está en problema. Un beso pastoral. Si entre todos los de su casa, su mamá quien lo prefiere es usted, déjeme decirle que el más débil de su casa es usted. No es porque esto sea malo, es que su mamá ha reconocido que usted es el que menos de usted se atiende. Esto es un beso, nuevamente, un beso pastoral, es un relajo. Pero dentro del relajo, eso es un concepto muy real, ¿verdad? Ese instinto maternal. ¿Entiendo cómo molesta? Ahí vamos. Desde ese punto de vista, cuando el judío, vuelvo y repito, volvemos al término de la misericordia. Tócale un pollito a su gallina y vas a salir corriendo, escribió mi hermano David. Así mismo es. Volvemos, cuando el judío competente, o sea, el que entiende el contexto, y ahora usted y yo que ya lo estamos definiendo, entendemos ese concepto de la misericordia, entendemos que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia que por el amor entrañable, por el amor de la madre, por el amor de estar dentro de Dios, es que se han provocado estos espectros de vida donde Dios, aún nosotros, habiendo desobedecido, abre una puerta de amor y misericordia en la puerta de Cristo, porque ese amor no se contiene, o ese amor no se pierde en la ira ni en el coraje, sino que se perfecciona cuando el hijo se arrepiente. Y esto usted lo ha experimentado en su casa 1000 veces. Si usted es un padre, usted tiene que lidiar con uno de sus hijos, su hijo hizo una poca vergüenza, hizo una canallada, y usted se sale por el techo, porque todos nos salimos por el techo, se nos van los humos hasta el cielo, y allá tenemos que bajar, y allá el Espíritu Santo nos toca, y tenemos que bajar, y cuando regresamos a lidiar con la situación, lo que prolifera no es el coraje de la situación, sino el amor de las entrañas, ese amor con el que uno reconoce que todo va a estar bien siempre y cuando el amor esté presente. Ahora, esto es un término que si nosotros lo buscamos en la Biblia lo vamos a encontrar directamente en la experiencia del hijo pródigo. Si usted y yo leemos la historia del hijo pródigo, que estoy seguro que usted se la sabe, no vamos a dedicar leerla o ir al pasaje bíblico directamente, usted se va a dar cuenta que cuando el hijo desea regresar, cuando está haciendo su caminata, su trayecto de regreso al hogar, la Biblia dice que a la distancia el padre lo vio y se movió a misericordia. Entonces usted va a decir, ahora me hace sentido el texto.
que el padre vea al hijo desde la distancia y lo que se mueva dentro en su corazón sean sus entrañas, y en vez de responder con ira, responde con amor, porque este hijo antes estaba muerto y ahora está vivo. Lo habíamos perdido y lo hemos hallado. Cuando usted ama de verdad, lo más que a usted le duele es perder a alguien, no que esa persona le falle. Porque si la persona te falla, se pueden resolver las cosas. Pero si tú pierdes a un hijo, no hay manera de resolverlo. Por eso es que cuando los momentos más difíciles de tu vida lleguen, lo que pasa por tu mente no son los corajes ni las situaciones que los nenes hacen, sino que si tú no los tuvieses presente, ¿cómo te sentirías? Y ese es el amor que sale de las entrañas. Cuando nosotros leemos el texto del hijo pródigo, entonces nos damos cuenta que el Señor, al vernos a la distancia, de mirarnos nada más, sus entrañas se conmueven y entonces con amor, con cuerda de amor, nos regresa de vuelta a la casa con un traje nuevo, con un vestido nuevo y con unas sandalias y con una sortija nueva. En esos haberes traductivos, en esos haberes de interpretación cruzada, de intertextualidad, yo quiero hacer un pequeño ejercicio con usted, si me regala unos minutos de diferencia, para poder ir a ese texto del hijo pródigo. Para mí es importante, y más en la época que estamos viviendo, en esta semana, que es la Semana Mayor. La Biblia nos enseña a nosotros que el hijo pródigo se fue con todo lo que le correspondía. Entonces usted tiene que asumir que se fue bien vestido, se fue bien perfumado, posiblemente se fue muy oloroso, se fue bien presentable, bien recortadito. Pero imagínese el hijo que regresa después de meses o años perdido en la porquería, sin recortarse bien, sin oler bien, sin buena ropa, comiendo porquería entre la inmundicia de los cerdos. Y a la distancia el viejo lo reconoce. Y entonces usted tiene que hacer un paralelo espiritual en su vida. Porque usted sabe muy bien que los viejitos van perdiendo la visión mientras pasan los años. Pero usted entiende que la persona que ama reconoce en la multitud. Y aquel muchacho a la distancia viene todo desaliñado, apestoso, sucio, con ropas que no son las de la casa. Posiblemente todo barbú, irreconocible por el resto de la gente, pero los ojos del viejo no son los que lo ven. Lo que nos está enseñando la Biblia es que lo que siente la presencia de su hijo son sus entrañas, es la misericordia. Entonces hay un presentimiento por dentro, el amor que rige nuestra vida, que dice: ese es mi hijo, el que estaba perdido, lo acabamos de encontrar. Entonces usted se da cuenta con esto, hermano, que no importa la condición en la que usted se encuentre, nunca es tarde para venir a los pies del Señor. No importa si usted salió de la casa bañadito y peinadito y cuando le toque regresar a la casa, usted está todo desaliñado y el mundo lo ha consumido. A la distancia, no importa cómo tú te veas, tú vas a mover el corazón de Dios. Y al mover el corazón de Dios, Dios va a caminar hacia tu dirección y te va a dar una posición nueva, te va a devolver a la casa, te va a dar un traje nuevo, una ropa nueva, una sortija nueva, porque te ama desde lo interior, te ama desde las entrañas. Y su amor, que es perfecto, no tiene nada que ver con la manera en la que tú y yo nos vemos, con la manera en la que tú y yo salimos, o la manera en la que tú y yo regresamos. Él nos ama porque su amor es infinito y porque es un perfecto y dulce amor. Ahora les dije a ustedes, Dios le bendiga a mi hermano Néstor Llanos, bendiciones de parte del Señor para ti también, bienvenido. Les estoy diciendo que hay dos términos que me interesan mucho en los versos 4 al 7 del libro de Efesios, y es que la misericordia y el amor provocan vida. El apóstol Pablo quiere darnos esa imagen en medio de su interlocución en los versos 4 al 7, que estos dos eventos provocan vida. ¿Y por qué el amor? Porque el amor de Dios no está subordinado a nuestros deseos carnales, hermano. Y digo esto con respeto, pero con amor pastoral. Nosotros tenemos nuestros sentimientos subordinados a nuestros deseos, y el amor de Dios no es así. Por ejemplo, cuando usted va a decidir con quién compartir el resto de su vida, usted, antes de medir sus emociones, mide su físico, y usted se enamora por los ojos, igual que yo. No quiero decir solamente usted, nosotros los seres humanos nos enamoramos por lo que vemos. De hecho, hay muchos de nosotros, a mí no me pasa, pero si las cosas no nos pasan por los ojos, no nos pasan por la boca. En pocas palabras, que hasta no nos comemos las cosas que no se ven bien.
Eso yo no lo he comido antes, no me lo enseñaron a comer a mi casa, si no me gusta cómo se ve, no me lo como. Y es que nosotros tenemos nuestros sentimientos prejuiciados a nuestros sentidos. Mire cómo le estoy diciendo esto. Tenemos nuestros sentimientos prejuiciados a nuestros sentidos. Entonces, según nuestras experiencias, se manifiestan esos sentimientos. Si una persona me lastimó, ya yo no puedo amar a nadie de la manera que amé por primera vez. Si una persona fue mala conmigo, pues ahora yo tengo que tratar de buscar la manera de no ser bueno con nadie, porque todo el mundo es malo. Entonces las experiencias tienden a cerrar nuestros corazones, tienden a lastimarnos de una manera que a veces se nos hace difícil seguir hacia adelante, hermano. Digo esto con respeto, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios no es así, el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios no está subordinado a mis experiencias pasadas, el amor de Dios no se acaba porque yo he fallado y el amor de Dios no se limita por mi capacidad de ser obediente o desobediente. Dios sigue siendo amor y ese amor de Dios provoca vida en Cristo Jesús. No por la manera en la que me veo, no por la manera en la que camino ni me visto, no por la manera en la que hablo. Dios no me amó por la manera en la que yo me presento. Dios me amó porque su amor es entrañable. Porque desde antes de la fundación del mundo yo estaba en sus pensamientos. Era su hijo. Y al nacer en medio de la creación, seguiré siendo su hijo. Y Él está esperando de mí que ese amor entrañable mueva mis sentidos y me haga regresar a la casa del Padre de la que una vez salimos. Ese es el perfecto amor de Cristo que nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario y está esperando por nosotros que regresemos a la casa para que nos vuelvan a ser reyes y sacerdotes en la presencia de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo sigue en su discusión del capítulo número 2 del libro de Efesios, especialmente en los próximos versos, enseñándonos que la salvación es gracia. Que la salvación es por gracia, que la salvación no es un premio, que la salvación no es un galardón, que no hay nada que tú y yo podamos hacer, que no hay nada que tú y yo podamos pagar, que no hay nada que tú y yo podamos provocar para que podamos recibir tan hermoso regalo o tan hermoso premio como lo es la salvación que es en Cristo Jesús. Si así fuera, invalidaríamos la cruz del Calvario, porque tendríamos la capacidad de salvarnos nosotros sin la intervención del Hijo de Dios. Pero el apóstol Pablo nos enseña a nosotros en la carta de los Efesios capítulo número 2 que esta salvación que proviene de Dios nace del corazón, de la misericordia y del amor como un regalo de gracia para el cual posiblemente nosotros nunca hubiésemos estado preparados, pero que por la gracia del Cordero recibimos aún sin merecerlo. Y entonces podemos pasar en una antítesis de pensamiento de que si desobedezco a Dios, lo que mi vida va a acarrear es muerte, a si recibo a Cristo, entonces en mi vida va a haber vida en abundancia, valga la redundancia. Recibir la desobediencia o vivir bajo desobediencia o seguir en nuestros hábitos o viejas maneras de vivir van a acarrear sobre nosotros los versos 15 al 68, Deuteronomio 28, que son los parámetros de vivir bajo el amparo del Satán, o venir a los pies de Cristo nos devuelve al capítulo 28, para los versos 1 al 14 de Deuteronomio, que es vivir bajo el amparo de la presencia de nuestro Dios. Una gracia salvadora que es inmerecida, pero que en Cristo Jesús la recibimos como un regalo de vida incalculable, porque por amor a nosotros Él fue a la cruz del Calvario para que aún nosotros, siendo merecedores de muerte, recibiéramos la vida que Él le ha dado a nuestro Salvador y así podamos vivir juntamente con Él en la gran casa de nuestro Dios. El apóstol Pablo en el verso 10 utiliza una expresión extraordinaria que yo quiero desarrollar con ustedes pastoralmente aquí. Y es que en el verso 10 el apóstol Pablo utiliza esta frase: porque nosotros, que hemos sido formados nuevamente por Dios en esa gracia de salvación, somos su obra maestra. Y yo sé que mucha gente tiene muchos problemas con esto, porque uno de los grandes problemas que sufre la generación nueva es que se miran en el espejo y no ven una obra maestra de Dios.
Nosotros estamos en una generación de muchachitos y muchachitas que si no están enseñando el fundillo, sus partes privadas a través de las redes sociales no son felices, que están a la expectativa de que los hombres y las mujeres y de que esta generación perversa le agrade su cuerpo para ellos venderse y en un tipo de prostitución física, ellos recibir la aprobación o el apoyo de esta generación perversa que lo único que está buscando es consumir el cuerpo y destruir el alma. Mientras que Jesucristo nos ha enseñado que aunque el cuerpo se destruya, el alma es eterna. Por eso el apóstol Pablo dice que aunque el cartucho exterior se vaya deteriorando, el espíritu cada día está más fuerte. Porque en el Señor nosotros no prestamos singular atención al cartucho, sino que lo ponemos en obediencia como ofrenda de olor fragante para que nuestra alma que vive y mora dentro de este cartucho terrestre pueda llegar a la eternidad por la obediencia que hay en Cristo Jesús. Y yo sé que esta generación se mira en el espejo y no puede ver la obra maestra de Dios, porque nos han enseñado en los últimos años, y el Satán ha tratado de confundir al mundo, que si la mujer no tiene cierta cantidad de medidas, que si la mujer no parece una guitarra, que si la mujer no tiene un cuerpo de bikini, pues entonces no se puede contabilizar como entre las obras maestras de Dios, porque no es agradable a la vista de los hombres. Pero tú no tienes que ser agradable a la vista de los hombres, tú no tienes que vivir bajo los parámetros de este mundo. Mientras vivas bajo los parámetros de Dios vas a ser feliz siempre. Si los estándares tuyos dejan de ser las revistas cuasi pornográficas que se venden en este planeta, si los estándares tuyos dejan de ser las presunciones que tiene el hombre del cuerpo humano perecedero, de esta cárcel corporal, como dice el apóstol Pablo en Corintios, el soma sema, de la cárcel del cuerpo, si tus estándares pasan de ser de lo que tú puedes ver a lo que tú puedes obtener en Cristo, entonces tú vas a recibir la paz que sobrepasa todo tu entendimiento y vas a encontrar la felicidad en el Señor. Y ahí está la gran obra maestra de Dios. Ahora, ¿cuál es la última cita bíblica? Dice la hermana Ginette. ¿Sobre qué, Ginny? ¿Sobre qué, hermana Ginny? ¿De qué estábamos hablando para yo decirte cuál es la última cita bíblica? Ay, perdón, que fue que me paré. Ah, Carla, ¿ves? Es que la hermana Carla está en part-time, entonces vamos a poner disciplina, se va por ahí a dar chiste, entonces se le olvida poner los textos bíblicos. Ok, seguimos en lo que encontramos la información. Nuevamente, en el capítulo 10 de Efesios, el apóstol Pablo hace una referencia a que nosotros somos la obra maestra de Dios. Y yo quiero que usted haga un análisis conmigo sobre este asunto. Porque aunque nuestra generación padece de ceguera espiritual y no puede entender estos conceptos de que somos la obra maestra de Dios sin importar las apariencias físicas que tengamos, la Biblia nos enseña a nosotros en el capítulo número 1 de Génesis que nosotros somos obra maestra de Dios. Desde el principio de la creación, desde ese comienzo, la Biblia a nosotros nos enseña que nosotros somos la joya de la creación de Dios, somos la obra maestra de Dios. Y no es por nosotros andar dándonos patadas en el pecho, ni golpes en la espalda, ni por no estar nosotros subiendo nuestro ego. Pero si usted mira la creación, los 6 días de trabajo de Dios, en todos los días se repiten las mismas esencias. Dios vio, Dios hizo, Dios vio que era bueno y descansó. Dios hizo, Dios vio que era bueno y descansó. Y así consecutivamente Dios pasó los primeros 5 días creando los cielos, creando el sol y la luna, creando los animales, dividiendo las aguas de los mares, creando las aves del campo, creando los animales marinos. Y mientras Dios seguía haciendo, dice la Escritura, que veía que era bueno y descansaba. Pero en el día número 6 hay una diferencia en este proceso. En el día número 6 Dios decide hacer un hombre a su imagen y semejanza, pero antes de ver que era bueno, formó del barro una figura cuasi parecida a Dios, a la imagen de Dios, pero sopló sobre ella aliento de vida y entonces nos hace casi semejante a Él, con extracto o ADN espiritual. Y entonces usted tiene que entender que usted y yo somos la obra maestra de Dios. El sol no tiene espíritu de Dios. La luna no tiene en sí el espíritu de Dios. Los animales del campo no tienen el espíritu de Dios.
Pero la Biblia enseña que tú y yo en nuestra formación fuimos hechos no solamente del polvo que había en la tierra, sino de ADN espiritual. Dios sopló sobre nosotros espíritu de vida. Por lo tanto, dentro de nosotros hay esencia de Dios. Por eso es que Dios no quiere que nadie se pierda. Porque cada uno que se pierde es un pedacito de regalo de Dios que se está perdiendo en el infierno. Y digo esto con amor pastoral porque a toda la gente no le gusta discutirlo, pero es una realidad. Por cada uno de nosotros que se pierda, es un pedacito de Dios, es un cantito de Dios que se está yendo al abismo eterno donde no regresará. Si la Biblia enseña que nosotros fuimos diseñados a su imagen y fuimos traídos a la vida por el aliento de su espíritu, entonces usted tiene que entender que dentro de su corazón, dentro de sus entrañas, allá donde habita el alma, hay un sello que dice Made in Heaven by the Creator, hecho en los cielos por el Creador. Y usted y yo no solamente le pertenecemos a Dios, sino que somos de Dios, esencia de Dios. Y muy en lo profundo, donde nadie ve, porque estamos tan pendientes a la superficial, brilla o alumbra un extracto del Espíritu de Dios que nos dio desde la formación del mundo para que pudiéramos vivir en esta tierra. Por lo tanto, por eso es que el Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, antes de exhalar su último aliento de vida, dijo: Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Extracto de Dios que nos fue regalado para poder caminar sobre esta tierra. Cuando usted lee ese texto desde ese punto de vista, cuando usted lee Génesis 1 desde ese punto de vista, entonces usted puede leer Efesios 2, capítulo 2, verso 10, y estar de acuerdo con el apóstol Pablo, porque no importa cómo tú te veas, o no importa cómo la gente piense de ti, tú eres la obra maestra de Dios, y en ti están, mire, concentrados todas las bendiciones del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi pregunta es: ¿no habrá querido Jesucristo despertarnos del letargo que nosotros vivimos, entendiendo que cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, lo que hace es que despierta la esencia de vida que Dios nos regaló desde antes de la fundación del mundo? Cuando el mismo Jesucristo nos enseña a nosotros que seremos portadores del Espíritu de vida, que Dios nos va a enviar al Consolador, que nos va a guiar, esa guianza es con pasos de hombre o es con camino espiritual, porque Dios anhela que nuestro espíritu siga los pasos del Maestro para que encuentre el camino a la casa de vuelta. Esas son preguntas interesantes que usted se puede hacer espiritualmente en una semana como esta. Esa guianza del Espíritu no es solamente para caminar en obediencia en la tierra con pies de hombre, no es solamente para pisar firme en tus negocios, no es solamente para pisar firme en tu matrimonio, es para que tu espíritu, que es regalo de Dios, encuentre el camino de vuelta a Dios. Esa es la guianza espiritual para aquellos que entienden que somos obra maestra del Creador o del arquitecto del universo. Dios desea que yo regrese a la casa. Mira, rayo, mira lo que está diciendo Sally. Ya te da una idea ahí, ¿verdad? Para la próxima camisa. Bueno, esperemos que el Señor la toque y me la haga para mañana, y cuando yo me presente delante de ustedes aquí, mi camisa diga Made in Heavens. ¿Se puede? ¿Se puede? Déjala. Sí. ¿Te vas a someter a la obediencia? Por favor, mancita, y cooperando. La primera es pasar y dijo así. ¿Cómo que la primera es pasar? Y Sally, tienes que poner el size. Mira, no me he comido el pescado y ya Carla está diciendo que la primera camisa es para ti. Está bien, Sally, escribe el size, porque todo, si no, tú sabes cómo soy yo, mancito y cooperando, no puedo. Seguimos. Discúlpeme, hermano, que eso fue un paréntesis. Entonces, el apóstol Pablo, ya ustedes entendieron el concepto de la obra maestra, ¿verdad? No tengo que decir más nada sobre eso. ¿Está todo el mundo claro? Como el agua turbia. ¿Qué me dicen? Vamos a bajar un segundo para que la gente me conteste en lo que yo me tomo un poco de agua, hermano. Tome agua, galón de agua diario.
es buenísimo para su salud. ¿Qué me dice la gente? ¿Entendimos? ¿Entendimos el concepto de que somos obra maestra de Dios? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está todo el mundo bien? Ponte la primera que yo te llevo el pecado, dice Sally. Ay, Cristo amado, gracias. Sally, el Señor te está tocando con poder. ¿Estamos todo el mundo claro entonces con este concepto de la obra maestra de Dios? Entonces yo entiendo que podemos seguir hacia adelante. ¿Les parece? Seguimos hacia adelante con los versos 11 al 18. En estos versos 11 al 18, déjame ver qué escribe la gente. Amén. Ah, pues estamos bien, está todo el mundo bien. Eso es, Mania Burlani dice, yo soy obra maestra de Dios, gloria a Dios. Eso es lo que nos interesa a nosotros, que la noche de hoy, no importando, hermano, su pasado, sus experiencias, que ustedes lo hayan abandonado o que usted siga alrededor de la gente que lo ama, que usted entienda que no por bien o por mal, no por buenos sentimientos o malos, usted como quiera es la obra maestra de Dios. Ya sea que usted esté en su casa con su esposo, su esposa, sus hijos, y usted nunca lo haya abandonado a nadie, o ya sea que usted esté en su casa preguntándose por qué no fui lo suficiente para que esa persona se quedara conmigo. Eso no es cierto, hermano. La persona no era suficiente para estar con usted porque usted es obra maestra de Dios. Y si esa persona no entiende que usted es obra maestra de Dios, pues no merecía la pena estar con usted. Discúlpeme que le diga eso, pero eso es parte de la exégesis bíblica o de la exégesis pastoral, ¿verdad? Esa es la parte de la exégesis pastoral del concepto de la consejería cruzada del texto bíblico para que podamos seguir hacia adelante. En los versos 11 al 18, el apóstol Pablo va a introducir un tema que en el primer siglo ha llamado la atención. En el primer siglo ha llamado la atención de la iglesia naciente, especialmente de la iglesia que nace de la predicación y de la proliferación de las misiones entre Pablo y Bernabé. Si usted mira con detenimiento el libro sagrado de los Hechos, eso es casi otro evangelio. Están los primeros 4 evangelios de Jesucristo y el libro de los Hechos es casi el evangelio de los apóstoles. No es porque tengan otro mensaje, sino porque es la acechanza, los hechos de ellos. Cuando usted mira este texto con detenimiento, se va a dar cuenta que en el primer siglo había cierto, bueno, en el primer siglo no. Desde el principio del tiempo los judíos no mezclan con los gentiles, y los gentiles no son otra cosa que todo aquel que no esté en el pueblo judío o que no sea hijo de alguna de las tribus de Jacob. Por lo tanto, ellos tienen todavía hasta el sol de hoy sienten que la gente que no es de los hijos de Israel no valen nada. Los judíos piensan que la gente que no es de los hijos de Israel no valen nada. Pero el apóstol Pablo está introduciendo una temática que es un poco problemática en el primer siglo, que de hecho crea una de las grandes discusiones del libro de los Hechos, en el capítulo 6, donde las viudas griegas y las viudas judías están experimentando cierta clase de desprestigio, cierta clase de racismo dentro de la misma iglesia primitiva en Jerusalén. Esta discusión se da en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Usted la puede buscar con calma y la puede leer. Pero sí, hay un texto o hay un contexto espiritual donde los primeros cristianos piensan que esta salvación de Jesucristo no es solamente para los israelitas, no solamente para los judíos. De hecho, cuando nosotros leemos los textos sagrados nos damos cuenta que Jesús predica sobre los samaritanos, el buen samaritano, que Jesús se encuentra con la mujer sirofenicia y de la distancia echa fuera el demonio de la hija de esta mujer. Cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer en Samaria y allá le predica también la palabra del Señor. Allá cuando Jesucristo pasa el río y se encuentra en Gadara con el endemoniado gadareno, esos son territorios gentiles, hermanos, son territorios que no le pertenecen a Israel ni a Judá, que desde el 796 se perdieron a mano de la cultura asiria y que no se volvieron a reponer, no se pudieron a retomar más nunca en la vida. Los judíos o los descendientes de judíos que vivían al norte de Jerusalén se le conocía como samaritanos porque su centro de gobierno era Samaria y su lugar de adoración era el Monte Carmelo. Por eso aquella discusión espiritual entre la mujer samaritana y Jesús en Juan 4. Los samaritanos dicen que debemos adorar en el Carmelo, los judíos que dicen que debemos adorar en Jerusalén. ¿Quién está correcto? Usted se da cuenta que hay una gran diferenciación entre el pensamiento de los judíos sobre si los gentiles van a ser salvos o no, pero esto lo resuelven los evangelios. El hecho de que Jesús caminara tanto entre tierra de Neftalí y tierra de Zabulón, que ya eran tierras gentiles,
que para esa época de Jesús no eran tierras israelitas, que no vivían nacionales judíos. El espectro de Jesús, de su ministerio en Galilea, nos demuestra a nosotros que vino con un mensaje de poder no solamente para un pueblo escogido como Israel, sino para toda la humanidad. De hecho, si usted lee la carta a los Gálatas, y nos vamos a adelantar un poquito aquí, pero usted lee la carta a los Gálatas, especialmente en el capítulo número 2, el apóstol Pablo hace una referencia de cuántos años le tomó a él llegar hasta la iglesia de Jerusalén, donde se le recibió con Tito y con otros hermanos más, como Bernabé, para que fueran recibidos dentro de la comunidad de lo que se conoce como la iglesia primitiva o la iglesia del aposento alto o la primera iglesia. El apóstol Pablo asume, según nosotros leemos en Gálatas, que fue entre unos 14 a 15 años que le tomó a él, después de su conversión, ser recibido en la iglesia de Jerusalén. Eso usted lo puede leer nuevamente, las primeras 2 cartas a los Gálatas, donde el apóstol Pablo hace una apologética de su ministerio y, desde ahora se lo digo, hace una crítica brutal contra el ministerio de Jacobo, el hermano de Jesús, de Juan, el discípulo amado, y de Pedro, el hipócrita, que comía con los gentiles hasta que los judíos se aparecían. Entonces, se lo estoy diciendo, estoy spoiling la información, pero usted se da cuenta que había cierto problema entre los judíos principales y entre los cristianos del primer siglo, especialmente los 12 discípulos que quedaron, entre ellos Matías, el que fue seleccionado después de Judas, en el cual no se perfilaba o no se esperaba que hubiera un ministerio directamente hacia los gentiles. Usted va a encontrar en el texto cristiano, especialmente en el libro de los Hechos, que Pedro predica en casa de Cornelio y el Espíritu de Dios se derrama sobre la vida de un gentil, y entonces abre el entendimiento de los cristianos del primer siglo. Mira, espérate, esto no es solamente para los judíos, también Jesucristo va a derramar su Espíritu Santo sobre carne gentil. Hay una pregunta. O sobre algunos gentiles, Galacia, la carta a los Gálatas, hermana Carmen. Bueno, ahora entra la pregunta. La carta a los Gálatas. Que esta percepción de los judíos del primer siglo de que los gentiles no se van a salvar se está transformando por las experiencias vivenciales de los apóstoles, pero especialmente por las experiencias vivenciales del ministerio misionero y profético del apóstol Pablo. Entonces, Éfeso es una iglesia que está en Asia Menor, completamente gentil, lo que hoy sería Turquía. Y el apóstol Pablo escribe porque hay una gran proliferación de mensajes donde esta salvación es solamente para el pueblo judío, esta salvación es solamente para aquellos que son hijos de Abraham, esta salvación es solamente para aquellos que han sido circuncidados y contados entre los hijos del pacto, que siguen la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo dice que es una apología a los gentiles. Y estos versos, especialmente del capítulo número 2, los versos 11 al 18, el apóstol Pablo presenta a Jesucristo como la figura enigmática que une, que es un puente entre las dos comunidades, tanto la de los seleccionados judíos como la del pueblo gentil, para comprarlos a precio de sangre para Dios. Por eso es que la imagen que quiso utilizar fue esta. La cruz del Calvario es aquella que une el pueblo gentil del pueblo de Israel y le da acceso desde la tierra hasta el trono de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, la imagen que nos quiere traer es que Cristo es el ente reconciliador de Dios con el mundo. Cristo es la figura que reconcilia al gentil y al judío, a ambos, con el creador de los cielos y la tierra. Que aunque esta gente antes no se le creía que fueran a ser salvos, que aunque esta gente antes no se pensaba que eran merecedores de esta gracia, la Biblia nos enseña a nosotros y la experiencia de Jesucristo que Él vino para todos y para cada uno de nosotros, y que ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre judío y gentil, sino que Cristo es el Cordero que murió por toda la humanidad para darle acceso a toda la humanidad a reconciliarse nuevamente con el Dios de la creación. Entonces, esto a ver, el apóstol Pablo en este capítulo número 2, especialmente los versos 11 al 18, figura a Jesucristo como la pega, lo que le da unión, el imán, que une estas dos generaciones, que une estas dos razas, que une estos dos pueblos, tanto gentil como judío, con el proceso de la reconciliación. Y nuevamente, esto es un problema que está atacando a la iglesia del primer siglo,
De hecho, hay otros textos de las cartas de Pablo donde él le deja saber a la iglesia naciente, especialmente a la iglesia gentil naciente. La mayoría de las cartas de Pablo, si no todas, son para las iglesias gentiles que nacen en Asia Menor y en Grecia. Y entre ellos hace apología hacia el ministerio gentil, y especialmente el libro de los Hechos, que está escrito por un discípulo de Pablo, enseña en uno de sus capítulos, si les digo el número ahora posiblemente no quiero fallarle, pero nos enseña que estando ellos unánimes en oración, orando, esperando la revelación del Espíritu Santo, cuando Pablo y Bernabé estaban entre medio de ellos, el Espíritu Santo habló y les dijo que los separaran para la obra de las misiones, porque Dios había decidido predicarle al pueblo santo de Israel, pero también al pueblo gentil que estaba en tinieblas y necesitaba venir a la luz de Cristo. Si usted lee el capítulo número 2 del libro de Gálatas, se va a percatar que Pablo y Bernabé llegan hasta Jerusalén básicamente por una invitación casi impuesta de la comunidad del primer siglo, especialmente los primeros apóstoles. Y el apóstol Pablo hace una referencia a un hombre que dirigía la iglesia. Esto es uno de los grandes errores que mis hermanos católicos cometen, porque no quieren traducir la Biblia literalmente. Ellos quieren utilizar sus propias tradiciones. Y la discusión de este texto no es si los católicos están bien o están mal, es que esto es la Biblia, hermano. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas hace una referencia muy importante donde nos enseña a nosotros que el líder de la iglesia, del aposento alto de la iglesia de Jerusalén, era Jacobo, que se le va a conocer como Santiago. Son el mismo nombre, son la misma persona. Pero él hace una referencia muy importante que nos hace entender a nosotros que Pedro no es cabeza de la iglesia, como muchos piensan, sino que las palabras del apóstol Pablo van a hacer un eco en la historia y nos van a demostrar que el verdadero jefe de la iglesia de Jerusalén era Santiago. Y las palabras que el apóstol Pablo utiliza después de referirse a Santiago son las siguientes. Cuando nosotros llegamos hasta la iglesia de Jerusalén y nos recibieron la gente de Santiago, el hermano del Señor, nos dijeron que no encontraban ninguna falta en nuestra predicación a los gentiles. En pocas palabras, Pablo es invitado a Jerusalén y Bernabé para que expliquen cuál es el mensaje que se está predicando en las iglesias que nacen en Asia Menor, para ver si es cónsono con el mensaje de salvación de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, si usted lee el libro de Gálatas, esas cartas, especialmente en esos capítulos 1, 2 y 3, se va a dar cuenta que en esa apología el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Galacia: yo me presenté ante ellos con la preocupación que después de haber estado predicando por tantos años no hubiese estado yo perdiendo mi tiempo. Fíjese que el apóstol Pablo asume que los apóstoles son los albaceas del mensaje esencial del evangelio de la cruz. Pero cuando él llega y se sienta con los apóstoles y les dice cuál es el mensaje que Jesucristo le dio en el camino, los apóstoles no encuentran ningún tropiezo en él y le dicen: siga predicando el mensaje. Por lo tanto, él les dice: yo no recibí este mensaje de hombre, ni fue enseñado a mí, sino que lo recibí por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la gente que son de Dios no va a encontrar tropiezo en ellos. Ahora, aunque Jacobo, Juan y Pedro no encontraron tropiezo en el mensaje de Pablo, ellos mismos no se convirtieron en profetas ni en misioneros para las comunidades gentiles. Por el contrario, una de las cosas que más se le critican a la iglesia primitiva es que nunca salió de Jerusalén. Claro, el apóstol Pablo hace una referencia en la iglesia de Corintio y a Timoteo y a Tito y a otras comunidades de que él por esta realidad tenía que viajar a Jerusalén en otras ocasiones cargando una ofrenda, porque la iglesia primitiva del Señor, la que se fundó en el siglo I, allá en el aposento alto, había comenzado a menguar y sus fuerzas no eran las mismas, y para poder sostener a los apóstoles, el apóstol Pablo estaba trayendo ofrendas desde Asia Menor para sostener la iglesia en Jerusalén. Entonces es imprescindible que nosotros entendamos los errores históricos que se cometieron en la iglesia naciente para que no los cometamos nosotros también. El problema aquí no es que usted encuentre fallas o no encuentre fallas en el ministerio o en la predicación de aquellos que le están hablando a gente que usted no conoce. Y este es el problema que el apóstol Pablo tiene. Era bien difícil para los judíos del primer siglo pensar que los gentiles se iban a salvar. Que nada, que ninguna dádiva de Dios estuviera desarrollada para ellos, ni que estuviera disponible para ellos tampoco. Pero entonces el apóstol Pablo entiende que hay una necesidad porque Dios lo llama a suplir una necesidad
que a los primeros 12 que habían llamado no se habían atrevido a hacer. Y esto es algo que es bien importante porque el mismo espíritu que movió a Pedro a predicarle a miles y miles y miles de personas en Jerusalén es el mismo espíritu que está llamando a Pablo a fundar esta iglesia en Asia Menor. Pero entonces, ¿qué pasó con ese espíritu en la vida de Pedro? ¿Qué pasó con ese espíritu en la vida de Felipe? ¿Qué pasó con ese espíritu en la vida de Jacobo? ¿Qué pasó con ese espíritu en la vida de Juan? Ya nosotros no encontramos otras evidencias que no hayan sido que ellos se mantuvieron como unos monjes contemplando su fe en Jerusalén sin necesariamente estar viviendo el ministerio de la reconciliación, predicándole el evangelio a las comunidades aledañas. Hay unas grandes teorías de nuestros hermanos católicos que no son reales, hermano, digo esto con respeto, no se me moleste nadie, pero no son reales. Donde ellos dicen que Santiago, el hermano de Jesús, fue caminando hasta España y fundó la iglesia de España. Eso no es cierto, hermano. Ellos tienen hasta un sitio que se llama el Camino de Santiago de Compostela. Eso es una mentira, hermano. Lo digo esto con respeto, no se me moleste nadie, pero eso no es real. El hermano del Señor, Santiago, vivió en Jerusalén y se murió como jefe de la iglesia primitiva en Jerusalén. Hermano, la iglesia católica, digo esto con amor porque no quiero, no es levantar falso testimonio contra ellos. Ellos asumen que el apóstol Pedro fundó la iglesia de Roma. Eso es mentira. Eso es mentira, hermano. Y quiero que usted sepa una cosa, ni Pablo fundó la iglesia de Roma. Los teólogos bíblicos han demostrado, los arqueólogos bíblicos han demostrado que en la última prisión de Pablo, Pablo reconoce que hay una iglesia que se está reuniendo y de ahí nace la carta a la iglesia de los romanos que aparece en el Nuevo Testamento después del libro de los Hechos. Pero Pablo le tiene que escribir a esta iglesia porque él no la funda, porque no la ha podido visitar nunca y ahora mismo está preso y sabe que está en el final de sus días. Y si usted lee la carta a los romanos, a diferencia del resto de las demás cartas del Nuevo Testamento, la carta a los romanos es un texto espiritual para tú fundar una iglesia. Y si tú no tienes más nada más que la carta a los romanos, levantas una nueva obra y la puedes poner a funcionar sin necesidad de nada más, porque es un texto espiritual extraordinario para tú predicar el evangelio a los gentiles. Pero ni el apóstol Pablo fundó la carta a la iglesia de Roma. Estaba fundada por unos discípulos de su segunda generación que después de haberlo escuchado predicar antes de sus prisiones, se movieron alrededor del mundo gentil y predicaron la palabra. Pedro, Juan y Jacobo no salieron a predicarle a nadie. Y eso es una de las grandes discusiones, hermano. Y digo esto con amor. Pero es una de las grandes discusiones del primer siglo. Cuando usted escucha este tipo de falacia, que Pedro vino caminando hasta Roma y fundó la iglesia, eso es una mentira, hermano. Eso es una mentira. Eso es para ganar adeptos. Eso es para tratar de ponerse en posición, ¿verdad? De que pues mira, nosotros somos una iglesia apostólica porque Pedro fue el que la fundó. Mire, hermano, eso no es cierto. Eso no es cierto y lo decimos con respeto. Ahora, ¿por qué es tan importante este concepto de que la iglesia sea una iglesia apostólica? Porque se asume que los apóstoles son los albaceas de la sana doctrina. Por eso es que en Gálatas 2, por eso es que en Gálatas 2, el apóstol Pablo dice, yo fui a Jerusalén para yo poder discutir mi doctrina con la de los apóstoles, porque ellos son los albaceas de la sana doctrina. Ellos vivieron con Jesús 3 años, ellos escucharon el mensaje sin adulterar del evangelio, y yo quiero estar seguro que lo que yo esté predicando no vaya en contra de lo que estaba predicando Jesús cuando estuvo en la tierra. Esa fue mi preocupación y por eso yo me acerqué a Jerusalén. Pero cuando les prediqué mi mensaje, ellos no encontraron ninguna falla. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Carla? La Iglesia Católica está afligida con el Vaticano. Afiliada, perdón. Afiliada. Bueno, lo que pasa es que la Iglesia Católica, desde su nacimiento, el concepto católico es universal. Esa es la iglesia universal. Pero después del siglo IV, siglo V, la iglesia universal se convierte en la religión principal del Imperio Romano. Y no es necesariamente que se convierte en la religión principal al principio. Es que se le permite la difusión. Acuérdense que hasta este tiempo hay una gran persecución con la iglesia cristiana, pero en el siglo IV, siglo V, se le da la oportunidad a la iglesia de que comience a funcionar dentro del imperio sin persecución. No le van a matar, pueden predicar y ese mensaje de la cruz se puede propagar y no va a haber problemas con eso. Pues el mensaje de la cruz es tan poderoso que Roma completo tiene que rendirse a los pies de Cristo. Y entonces uno de estos emperadores, si no me equivoco, el Diocleciano, que decide que entonces va a regir la iglesia, la religión cristiana, se va a convertir en la religión del Estado. Y de ahí en adelante, pues la historia es diferente, porque comienza a entrar dentro de los conceptos de la política,
y entonces se funda la iglesia de Roma, que es el Vaticano. Eso va a pasar muchos años después, muchos siglos después, pero sí, el génesis del Vaticano es la iglesia de Roma, pero no la iglesia de Roma que predicaron o que fundaron los primeros evangelistas o los primeros apóstoles, sino la iglesia que nace del Estado, de la promulgación de una religión estatal. Ese es el génesis de la iglesia católica, no es la predicación del apóstol Pablo, ni el ministerio profético del apóstol Pablo, y mucho menos el ministerio misionero de Pedro, porque Pedro no tiene misiones. Es una de las cosas pues que la gente tiene que entender. El apóstol Pedro muere en Roma, sí, en medio de la persecución lo decapitan. Discúlpeme, no lo decapitaron, el que decapitaron fue a Pablo. A Pedro lo crucificaron al revés en Roma. Pero Pedro no fue a Roma a fundar ninguna iglesia. Pedro llegó a Roma preso. Y llegó a Roma preso por causa de la persecución cristiana. Y allá tuvo que entregar su vida. Y allá murió por la fe. Gloria a Dios por eso. Pero eso no significa, hermano, bajo ninguna circunstancia, que Pedro ni es la piedra angular de la iglesia, ni son las columnas de la iglesia de Dios. Eso no es cierto, hermano. Yo le expliqué a ustedes aquí en los estudios bíblicos, especialmente el libro Apocalipsis, cuando estábamos discutiendo sobre la expresión de Pedro, cuando Jesucristo le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos le contestan, tú eres Elías, tú eres el profeta, tú eres el que había de venir. Y cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesucristo le dice, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esa piedra yo edificaré mi iglesia. Y ese concepto de que porque en esa iglesia yo edificaré mi iglesia no significa que la piedra es Pedro, ni que la cabeza de Pedro va a ser la edificación de la iglesia, sino la confesión de que Jesucristo es el ungido de Dios, es la piedra angular que sostiene la iglesia cristiana. Hay otra pregunta. ¿La ves? El hermano Rafi dice que entonces Santiago no salió de Jerusalén, sino que se mantuvo allí como líder de la iglesia. Nosotros podemos aludir a eso, Rafi, por varios comentarios que hace el apóstol Pablo en varias de sus cartas, porque en varias de sus cartas, cuando el apóstol Pablo habla de estas figuras, habla de sus súbditos o de sus lacayos. Por ejemplo, en Galacia hay una gran discusión por el comportamiento de Pedro, porque Pedro, mientras no había nadie de Jerusalén, se sentaba a la mesa y comía naturalmente con los gentiles sin ningún tipo de problema. Pero entonces, cuando llegaron los de Juan y Jacobo, y cuando dicen los de Juan y Jacobo, no son otra cosa que los discípulos de Juan y Jacobo de Jerusalén, que vienen a tomar nota de lo que está pasando en la iglesia gentil para ir a dar un informe en Jerusalén. Pedro se abstuvo de comer en la mesa con ellos. Pedro sí visitó Galacia. Pedro sí posiblemente fue una de las primeras personas que Juan y Jacobo enviaron para que vieran lo que estaba pasando en las iglesias primitivas y vinieran a traer un mensaje de qué era lo que estaba sucediendo en esa iglesia naciente entre los gentiles. Pero, repito, el problema que nosotros tenemos, digo esto con respeto, es que nosotros tenemos el Nuevo Testamento lleno de cartas de Pablo. Y eso para usted no puede que no crea ningún problema, como para mí no lo crea. Pero cuando nosotros vayamos a hablar de perspectiva, pues si una persona dice una frase y el otro escribe un libro, pues usted va a prestarle más atención a que el que escribió el libro que el que dijo una frase. ¿Me entiende lo que le estoy queriendo explicar? Hay tantas evidencias del ministerio de Pablo y tan pocas evidencias del ministerio de Pedro, que cuando llegamos a la hora de hacer conclusiones o llegar a conclusiones y tener estas discusiones, pues Pablo es mucho más elocuente que Pedro, y entonces pues se nos hace bien difícil entender la posición de Pedro, a menos de que leamos sus cartas pastorales, como son primera y segunda de Pedro, que son hermosas, hermanos, son muy espirituales, son cartas que son extraordinarias para la iglesia, pero dentro de ellas no hay una, ¿cómo le explico? Dentro de las cartas de Pedro, cuando nosotros las leemos, no hay evidencia de que sea un ministerio misionero, ni de fundación, ni de plantación de obras nuevas, sino que es más que eso, es un ministerio de seguimiento y de ayuda a la iglesia naciente. Todas las iglesias de Pablo pasan por problemas difíciles, extremadamente difíciles, y de hecho las cartas no son otra cosa que correcciones del apóstol para la vida espiritual de la iglesia. El apóstol ya no las puede visitar personalmente, tiene que escribirle por necesidad para que resuelvan unos asuntos espirituales y consecuentemente asuntos prácticos dentro de la iglesia.
Y en ese caso, las cartas de Santiago, una carta que tiene unos 4 o 5 capítulos, la primera, segunda y tercera de Juan, primera y segunda de Pedro, la carta de Judas, pues son cartas pastorales que no necesariamente tienen evidencias de que hayan sido cartas escritas para el ministerio misionero, sino que sean cartas espirituales para el desarrollo de la iglesia naciente o de la iglesia de la plantación de obra nueva, del ministerio que nace en la vida de Pablo y de Bernabé, allí en el aposento alto en Jerusalén. Si no hay más ninguna pregunta, seguimos con el último de los pensamientos, que es que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, en estos últimos versos del capítulo número 2, que Jesucristo es la piedra angular que une todas estas cosas, y vuelve de manera extraordinaria a utilizar la figura de Jesús como el imán, como el adherente, como aquel que lo une todo. Al principio nos dijo que Jesucristo unía a los gentiles con los judíos, pero ahora nos dice que en esta formación, en esta unidad, se está creando un nuevo cuerpo, se está construyendo una nueva iglesia, pero lo que lo une todo es la figura de Cristo en el centro. Y esto es importante para nosotros por lo que se está viviendo en el día de hoy. Y digo esto con amor. Pero hoy la iglesia que nace, Cristo está en la esquina en vez de ser en el centro. Hoy la iglesia que nace, el mensajero es más importante que el mensaje. Hoy la iglesia que nace, el ángel de la iglesia no tiene problemas con recibir adoración, cuando los mismos ángeles del Apocalipsis le dijeron al vidente: a mí no me adores porque tú y yo somos hermanos iguales, que tenemos que testificar a Cristo. La esencia de la profecía es que el único merecedor de toda gloria y toda honra es el Cordero de Dios. Y la iglesia que está naciendo hoy en día, hermano, parece más un centro de entretenimiento que un cuerpo cristiano en camino a la salvación del mundo. El apóstol Pablo dice que se está formando una nueva generación en donde no solamente hay una estirpe que está circuncidada, que viene de la profecía de Abraham, sino que Cristo con su sangre ha comprado la humanidad entera y la ha unido para Él. Hay una unión en Cristo. Pero esta unión no puede provocar un cese de acciones, sino que esta unión está provocando un crecimiento. Porque la gente que es semilla de Dios, no importa dónde la siembren, crecen. ¿Me entendió? La gente que es semilla de Dios, no importa dónde los muevan, dónde los pongan, tienen que germinar porque son semilla de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice: unimos judíos con gentiles, pero lo que unió a esto fue Cristo. Por lo tanto, como Cristo está en el medio, esto tiene que crecer. Y cuando decimos esto tiene que crecer, no tiene que ver nada con los parámetros de crecimiento de la iglesia cristiana del siglo XXI, porque aquí los parámetros de crecimiento es qué pastor tiene más ovejas. Puede que tenga 1000 ovejas y ninguna sirva para el sacrificio. Puede que la iglesia tiene 10.000, 15.000 ovejas, pero de esas 15.000, 14.900 se van a vomitar porque no son ni frías ni calientes. Y no es porque estoy haciendo juicio, es porque lo que se está enseñando la iglesia hoy es que a Dios no hay que honrarlo en obediencia, que a Dios lo que hay es que escucharlo y estar de acuerdo con su mensaje. Y eso es triste, hermano, lo digo con respeto porque es triste. Esa es la clase de religión o de fe que se está viviendo en esta generación. Pero el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, le dice: como Cristo es la unidad de todo esto, la consecuencia es el crecimiento. Ahora, ¿de qué crecimiento estaba especulando el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Éfeso? A comunidades que no tienen templos con luces ni bombillas, a comunidades que no tienen batería, ni saxofón, ni guitarra, sino comunidades que se están reuniendo en la persecución para predicar un mensaje de salvación que les puede costar hasta la vida. Entonces el crecimiento para el primer siglo que está provocando la unidad en Cristo no tiene que ver nada con los parámetros de crecimiento de la iglesia del siglo XXI, donde estamos en una posmodernidad, que las iglesias parecen más un teatro que un templo. Entonces, una proliferación de iglesias sin la cruz del Calvario, quitando los símbolos de la santidad. Una iglesia sin la enseñanza de la doctrina pura, donde se utilizan, ya no se le dicen púlpitos ni altares, sino ahora se le conocen como tarimas y stage. Y la gente que está viviendo en esta generación no sabe, y lo decimos con respeto, porque ahora cualquiera se para en el altar. Y si usted lee la Biblia de cabo a cabo,
y va al libro Levítico, y va al libro Deuteronomio, usted se da cuenta que en los altares donde Dios se mueve, solamente se trepan los levitas. Y los levitas no son cualquier pelagato que sabe tocar guitarra, bajo, batería. La Biblia dice que los levitas son gente diseñada por Dios, separada por Dios, para trabajar en obediencia dentro del santuario y provocar la presencia de Dios con su servicio, con su adoración y con su ministración. Pero ahora esos requisitos no son necesarios en la iglesia posmoderna, porque esos son fanatismos religiosos que nada aportan al mensaje de salvación del siglo XXI. Que el mensaje de salvación del siglo XXI es: no tienes que cambiar, no hay nada que tienes que cambiar, porque Cristo te ama tal y como tú eres. Y hay que tener cuidado, porque usted puede decir una verdad escondida dentro de una mentira, y la verdad va a seguir siendo verdad. Cristo te ama, pero las cosas tienen que cambiar. El que diga lo contrario es un mentiroso y es un anatema delante de la presencia del Señor, porque el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios, cuando está presente en la vida del creyente, hay cambios significativos que nos llevan de las tinieblas a la luz admirable. Y cuando tú vienes a los pies de Cristo, tu vieja manera de vivir se tiene que transformar. Y si usted viene a los pies de Cristo y su vieja manera de vivir no se transforma, pues usted no tuvo un encuentro real con el Cristo de la gloria, porque el encuentro con el Espíritu de Dios provoca un cuerpo glorificado y crea algo nuevo que provoca crecimiento. Esto es lo que está diciendo Pablo en Efesios capítulo 2, en los últimos versos. Cristo está en el medio, está congregando a todas las naciones, tanto judíos como gentiles, y lo que le da cohesión a esto es su presencia. Pero cuando Él está presente hay crecimiento. Hay un nuevo organismo formándose. Hay una nueva cultura desarrollándose. Hay una nueva manera de hacer las cosas y de ver la vida. Entonces, cuando usted mira eso y lo compara con la manera en la que se está experimentando el Evangelio en esta generación, usted se da cuenta que hay que regresar a la senda antigua, que hay que regresar a los libros bíblicos del primer siglo para darnos cuenta cuán lejos estamos del nacimiento de aquella iglesia reinante, que ahora lo que tenemos son discotecas con luces. Dígame si no le estoy diciendo la verdad. Discotecas con luces, antros, donde en los altares se trepa cualquiera, homosexuales. Y digo esto con amor, hermano, no se sienta mal. Pero ahora no tenemos ningún tipo de vergüenza con las personas que se trepan en el altar. Ahora este asunto de que la persona no tiene que estar casado, que puede estar conviviendo. Ay, pastor, eso era el evangelio de los 50. Mire, hermano, no, esto es la Biblia. Y la Biblia enseña que los que se trepan en el altar de Dios tienen que tener las manos limpias. Ninguno es perfecto, pues yo tengo claro que ninguno de nosotros somos perfectos. En ese caso no se puede trepar nadie. Pero yo voy a aludir al concepto de imperfección para decir que voy a pecar conscientemente para treparme en el altar del Señor al servirle a su obra. Mire, mi hermano, hay que tener vergüenza en la cara. Tú sabes, pero como estamos en la iglesia, de que free for all. Pero aquí hay un principio del final de los tiempos que nosotros sí lo podemos definir, aunque no sepamos cuándo Cristo vaya a venir, porque lo hemos dicho aquí. Eso solamente lo sabe Dios. También la palabra nos enseña a nosotros que en el final de los tiempos le llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo, y se entregarán a sus propias mentes reprobadas y buscarán maestros entre vosotros que hablen no solamente, que no hablen la doctrina correcta, sino que se digan entre sí las cosas que vosotros queríais escuchar. A estos no los escuchéis, dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3 de su carta. Entonces ese es el gran problema que estamos teniendo en esta generación, hermano, que tenemos iglesias discotecas, tenemos iglesias teatro, iglesias entretenimiento, donde la sana doctrina no se predica. Entonces usted predica del pecado y la gente, en vez de cambiar, cambian de iglesia. Usted predica del pecado y la gente, en vez de cambiar de actitud, cambia de iglesia. Yo aquí no crezco porque aquí no se puede beber. Yo aquí no crezco porque aquí yo no puedo fumar, ni aquí no puedo tener una vida, aquí no puedo tener 2 mujeres, ni novia, ni chilla. Aquí no se puede, esta iglesia a mí no me gusta. Esa se me zafó. Pero es así, hermano. Entonces estamos en la generación de las iglesias discotecas. Estamos en la generación de las iglesias teatro, de las iglesias conciertos, de las iglesias lobby de hotel. No, muchachos, ahora en las iglesias un café bar. No, porque hay que estar adelante, hay que estar in.
Entonces cuando tú te sientas en el sermón, no hay nada de lo que se diga que te moleste. Wow, ese mensaje estuvo bueno, que bien me hizo sentir. Pero hermano, ¿cómo va a ser posible que el mensaje no lo lleve a usted a una transformación extraordinaria? Esa es la primera señal de que el mensaje es malo, es que no lo incomodó. Si a usted el mensaje no le incomoda, es porque no viene el Espíritu. Porque usted y yo somos hijos del pecado y en este cartucho pecaminoso siempre vamos a tirar para el monte, vamos a querer estar haciendo las cosas que no son de Dios, porque este cartucho es así. Pero el mensaje de Cristo nos invita a un camino de excelencia. Y cuando el mensaje de Cristo te invita a un camino de excelencia, lo primero que hace es que te incomoda, porque nosotros somos vagos espirituales. Y a nosotros lo que nos gusta es caminar por el monte. A nosotros lo que nos gusta es tirar para el cejo. En vez de caminar en obediencia, lo que nos gusta es la desobediencia. Eso es normal. Pero una de las primeras señales de que el mensaje no viene de parte de Dios es que no te incomoda. Si el mensaje no te incomoda, hermano, sal corriendo, porque está hablando el hombre, no está hablando Dios. Cuando el Espíritu habla, transforma, inquieta, quema como el cefirán en la herida, arde como el alcohol en la llaga. Cuando usted escucha el mensaje de salvación y usted empieza a sentirse mal y le empieza a dar algo por dentro y el corazón no le quiere parar en el pecho, es porque el Espíritu Santo le está llamando para que usted transforme sus caminos y le sirva, porque hay unas bendiciones en la obediencia. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia, le dice: si Cristo está en el asunto, que se note. Capiche. Pero quiero decirle una cosa, porque ese es el problema de la iglesia de esta generación. La gente quiere demostrar que Cristo está en el asunto por los edificios que tienen. Si Jesús le dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner la cabeza. Las aves del campo tienen nido, las zorras tienen cueva, y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner la cabeza. Y ahora la gente dice: no, ese ministerio es poderosísimo. ¿Tú no viste el edificio que tienen? Ese ministerio es poderosísimo. ¿Tú no viste el ministerio de oración que tienen? La banda que tienen. Ay, hermano, estamos agradando al hombre y estando muy lejos de Dios. No entendemos las escrituras, no queremos regresar al texto sagrado, queremos, hermanos, convencernos a nosotros mismos de cosas que en la Biblia no están. Es nuestro deseo convencernos a nosotros mismos, y el problema es que estamos todos en el barco y nos miramos unos al otro y entonces queremos consolarnos unos a los otros diciendo: pero si que estamos todos en la misma, debemos estar bien. Mira, hermano, rompa con esa necedad espiritual. Y aquí voy a mandar un bombazo y con esto acabo. Con esto voy a acabar porque me estoy poniendo demasiado difícil las cartas de los Efesios. Yo no estaba así con el Apocalipsis, ¿verdad que no, Carla? Que con los Efesios me estoy poniendo difícil. Sí. Digo, no, pero... Mire, hermano, voy a decir esto con amor, y si usted le está pasando esto, yo después, si se quiere ir de la programación, váyase en confianza. Lo veo mañana a las 7. Tenemos una generación de chamaquitos, de jóvenes, de muchachos, de adultos, que reconocen más el huevo de la Pascua y al conejo que al crucificado que resucitó al tercer día. Ven una tumba vacía y no saben que es Pascua. Ven un huevo y ven un conejo. Mira, eso es Hitler. Hermano, a nosotros nos debe dar una vergüenza horrible que en una iglesia hayan huevos puestos por todas las paredes y conejos en las esquinas adornando la iglesia. Porque la adoración en esta época en los templos paganos era a la mujer Isis, a la diosa Isis, que era la diosa de la fornicación, la diosa de la fornicación y la diosa de la pornografía, y se le daban ofrendas de huevos de gallina y conejos muertos. Y entonces ahora la iglesia hace, miren que unos egg hunts. No, para los nenes, para que se diviertan, vamos a buscar huevos. Dios reprenda al diablo 1.000.000 de veces. No, pastores, para que los muchachitos se diviertan, para que los muchachos se diviertan, que adorando a Satanás. Pero entonces tú enseñas esto y el malo eres tú. Pero cuando se vayan a perder en el infierno, después no vengan a decir que no se lo dijeron. Porque entonces ese es el problema con esto, mi hermano. Estamos adorando a los dioses paganos en la iglesia de Dios. Y un fin de semana como este, una iglesia celebrando la crucifixión de Jesucristo con las imágenes de los huevos y con las imágenes de los conejos para adorar a la diosa de la fornicación y de la pornografía y de la fertilidad. El apóstol Pablo dijo: eso es señal de que Cristo no está, porque cuando Cristo está hay crecimiento espiritual. No hay crecimiento de edificio, ni de volvería, ni de patraña. Eso es señal de que Cristo no está en el templo.
Eso es señal de que Cristo no está en el corazón, de que no hay sana doctrina, de que no hay sana enseñanza, de que el dogma está erróneo, de que no nos están llevando para el cielo, nos están empujando para el infierno, hermano. Y si no abrimos los ojos, va a sonar la trompeta y nos vamos a quedar. Y la gente se cree que esto es chiste. Yo voy a terminar esto con este texto bíblico para que usted lo sepa. Jesús dijo que había un solo pecado que no se iba a perdonar. Un solo pecado que no se iba a perdonar. Y el único pecado que Jesucristo dijo que no se iba a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo voy a buscar aquí para que usted y yo lo leamos, para que usted vea de lo que yo le estoy hablando. La blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña a nosotros, voy a ver si lo encuentro aquí en la Biblia. Disculpen, hermano, estoy buscándolo para compartirlo con ustedes. Tome café para seguir, dice el hermano Héctor. Mira que mi esposa está a punto de apagarme la programación. Tienen que orar por ella. Lucas capítulo 12, los versos 22 al 36. Mateo 12. Vamos a buscar Mateo 12. Mire lo que dice la Biblia. Mateo 12. Mateo capítulo 12, los versos 22 al 37. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Versos qué? 22 al 37. Vamos a leer desde el 25. Vamos del 22, dale. Jesús y el príncipe de los demonios. Mira lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 12, versos 22 al 37. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Y Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaban: ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios si él recibe su poder del propio Satanás, el príncipe de los demonios. Como Jesús conocía sus pensamientos, le contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo, su propio reino no se revivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear todos sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, verso 30, a mí se opone, dice Jesús. Y el que no trabaja conmigo, en realidad está trabajando en contra mía. Lo estoy diciendo yo, lo dice Jesucristo. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Y yo le voy a explicar esto fácilmente, para que usted lo entienda conmigo. Jesucristo le está diciendo a la generación en la que él vivió que el único pecado que no se va a poder perdonar es atribuirle al Satán los milagros de Dios. Esto no va a ser perdonado, dice Jesucristo. Cuando usted le da la gloria a Satanás por las cosas que ha hecho Dios, ese pecado, esa blasfemia no se va a perdonar nunca. Porque usted está adorando a la bestia. En vez de usted estar adorando al Cordero, está adorando a la bestia. Y usted está dándole la gloria al Satán de las cosas que ha hecho Dios. Cuando usted mete un huevo o un conejo en el domingo de Pascua o en la iglesia, está adorando a Satanás en el momento de victoria del Hijo de Dios. Mire, hermano, despierte ya. Vamos a romper con esa morriña espiritual. Eso es una mentira del Satán y nosotros lo hemos metido en nuestras propias iglesias y no nos estamos dando cuenta, hermano, que estamos blasfemando contra el Espíritu de Dios, dándole la gloria a los demonios por aquella victoria que se dio en la cruz del Calvario, que le pertenece a Cristo. Y si algo nos debe preocupar a nosotros,
Si algo nos debe preocupar a nosotros, es que es el único pecado que nunca va a ser perdonado. El único. ¿Usted sabe el terror que me da eso a mí? Claro, a lo mejor usted no lo sabía hasta el día de hoy. Se lo dio con amor y un beso. A lo mejor hasta el día de hoy usted no lo sabía. Ay, pastor, yo nunca supe que eso del huevo y del conejo era la adoración a la diosa Isis, que también es la diosa Ishtar. Y ahora lo sé. Ahora, si lo sigue haciendo de ahora para adelante, Dios sabe que lo sabe. Y entonces está blasfemando contra el Espíritu porque le está dando la gloria al Satán de la obra poderosa que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Usted se está dando cuenta que yo no me estoy inventando estas cosas, hermano. No es mi trabajo inventarme estas cosas. El Señor me llamó a predicar su palabra. Y a veces hay que predicar la palabra que duele, que moleste, que no le guste a la gente. Pues yo lo sé, pues a mí tampoco me gusta. Pero tengo que obedecer porque hay unos cánones de bendición para mí, para mi familia, en la obediencia a Dios. Yo podría estar aquí predicando un sermoncito ahí que a usted le guste y cantando unas alabanzas con la guitarrita para que usted se sienta bien. Pero eso no es lo que dice la Biblia, hermano. Y lo digo con amor y con todo respeto al mundo. Yo sé que es duro, pero es la palabra del Señor y no la podemos cambiar. No la podemos cambiar. Pastor, ¿y por qué proliferan tanto esas iglesias ahora? Pues hermano, pues ¿a quién le amarga un dulce? ¿A quién le molesta que usted llegue a un sitio y lo que hagan es hacerlo sentir bien a usted? ¿A quién le molesta que cuando prediquen a usted no le duela nada? Ah, no, muchacho, ese hombre predicó un clase sermón que me hizo a mí sentir más bien. Yo llegué aquí tan, ay Dios mío, yo estaba tan cargado y salí por aquí para afuera y estoy, mira, más contento. El evangelio suavitel, que perfuma las manchas pero no las limpia. Sabrá Dios si durante el resto de la semana no hay ninguna obra de salvación. Durante el resto de la semana no se le predica el mensaje a nadie, pero el culto el domingo estuvo buenísimo. Amén. Mi hermana Carmen Bosque dice una palabra extraordinaria. No es tarde, la puerta sigue abierta. Aleluya, eso es muy cierto. Usted tiene toda la razón, mi hermana Carmen. Por eso es que el Señor todavía nos permite a través de estas transmisiones y muchísimos pastores, miles de pastores, evangelistas, directores de devoción, que están todavía aún en el encierro en esta pandemia, predicando la palabra porque la puerta no se ha cerrado, porque la trompeta no ha sonado. Pero no podemos estar predicando la palabra a media, y cuando estamos enseñando los textos bíblicos, hay que aplicar la palabra como es. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: si Cristo está en el asunto, esto tiene que dar crecimiento y tiene que dar fruto. No es el fruto de los hombres, es el fruto de Dios. Porque a Dios no le importa el edificio. Cuando suene la trompeta, Dios tiene un edificio mejor en Jerusalén. A Dios le importa la gente con la cual se va a llenar la nueva Jerusalén. El crecimiento no tiene que ver nada como la manera en la que la gente de la iglesia se viste, el carro que guían o cómo han prosperado sus negocios. Es una mentira, es una falacia de Satanás. El crecimiento tiene que ver con cuántos van a ser nombrados por el Cordero en el libro de la vida cuando la trompeta suene y se desaten los sellos. Ese es el crecimiento. ¿Cuántos van a alcanzar la nueva Jerusalén y se van a parar sobre el mar de cristal a darle gloria al Cordero en el día que el Cordero sea entronado sobre los nuevos cielos y la nueva tierra? Despierta, iglesia, se nos va la vida. Se nos va la vida. Y aún así a veces no cambiamos nuestras maneras de pensar ni de vivir este evangelio.